Buen día, hermanos, hermanas, bienvenidos y bienvenidas a su programa de la oscuridad a la luz, un camino a la verdad, donde vamos compartiendo con ustedes distintos tópicos de interés religioso, de interés eclesial, para que crezcamos en este sentido de ser iglesia, de ser cristianos. Hoy nos acompaña el joven Álvaro Jesús Medina, que es integrante del coro de la parroquia de esta comunidad del Ministerio de Música. Es parte también de una comunidad neocatecumenal. Así que bienvenidos, Álvaro. Muchas gracias, Padre. En el día de hoy vamos a iniciar con la oración en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Nos ponemos en tus manos, Señor, para que todo lo que hoy compartamos nos ayude a crecer en ese deseo, en ese anhelo de ser tus discípulos misioneros en salida, de ser una iglesia sinodal, caminando juntos en el proyecto maravilloso de Jesús. Y que como María seamos capaces siempre de hacer lo que tú nos dices. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. En el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amén. Muy bien, hermanos, hermanas, en el día de hoy estaremos compartiendo el tema de las notas de la iglesia. Recordando que precisamente en este año nuestro proyecto diocesano de renovación y evangelización está centrado en la iglesia, comunión y las notas de la iglesia, cómo vivir sabiendo, conociendo e integrando estas notas de la iglesia. Evidentemente que es un tema que muchas veces, apenas a vuelo de pájaro, se trata en alguna formación, en alguna catequesis, a veces en comunión o confirmación, y de vez en cuando algún tema se da sobre las notas de la iglesia. Por lo tanto, es un tema bastante desconocido para el pueblo santo de Dios. Y tengo que partir con esto, ¿no? Porque es una lástima que nosotros, la iglesia, desconozcamos esto que es esencial, saber cuáles son, por qué, para qué son las notas de la iglesia. Entonces, primero que todo, reconocer que las notas de la iglesia existen desde siempre, desde que la iglesia es iglesia, aunque no las llamó al principio notas, les llamó características, etcétera. La iglesia desde el principio, cuando ya se instituye iglesia, es decir, siglo II, y ya desde antes, cuando todavía era una facción judía, podemos decir así, un grupo, un movimiento judío que seguía al Mesías Jesús, ya se sabía que era una santa, católica y apostólica. Sin embargo, cuando es en el siglo II, y después de esto ya, cuando empieza a afianzarse algunos de los elementos de las notas, por ejemplo, la nota universal, la nota de catolicidad, se va afirmando cuando ya en el 325 después de Cristo, con la paz constantiniana, la religión católica se hace, o el cristianismo se hace religión del imperio. Entonces se afianza más. Pero desde los inicios la iglesia se sabe una, santa, católica y apostólica. Esas son las notas de la iglesia, y que podemos encontrar en el catecismo de la Iglesia Católica desde el numeral 811 en adelante. Ahí podemos mirar las notas de la iglesia. ¿Qué son las notas de la iglesia? Las notas de la iglesia son elementos, características que van a mostrar qué es la iglesia y cómo es la iglesia. Es decir, son características del rostro
de la iglesia. Y podríamos decir, son el mismo rostro de la iglesia. De ahí porque entonces son 4 las notas. Una, santa, católica y apostólica. Estas notas siempre las afirmamos en el credo de los apóstoles. Cada vez que nosotros rezamos el credo, estamos diciendo las notas de la iglesia. Entonces, estas notas de la iglesia son fundamental porque asumiendo esas notas, vivimos como iglesia. Si no las asumimos, no somos totalmente conscientes de ser iglesia. Entonces, estas notas de la iglesia, decíamos, son 4. La primera es que es una. La iglesia es una. ¿Por qué es una? Dice el catecismo, porque uno es Cristo, el Señor, uno es Dios, una sola fe, un solo bautismo. Por esa razón es que las notas de la iglesia, la primera es que es una. Además de eso, no es solo porque es una como un monismo, no, sino que es una porque toda ella es una. Es decir, todos los cristianas, somos uno con Cristo. Y con Cristo, uno con Dios. Esto es sumamente importante. En la iglesia de Cristo hemos de concienciarnos de que todos somos uno. No solo porque es una iglesia única. Es decir, la iglesia católica es la única y nadie más accede a Dios. No, no es eso. Es que la iglesia católica es una. ¿Por qué? Porque es una con Cristo y es una con Dios. Un solo Dios, un solo bautismo, una iglesia. Entonces, esta iglesia católica ha descubierto, esta iglesia que es una, ha descubierto que su ser, el ser de la iglesia, está llamada a mostrarle a sus miembros esa unidad y ese camino de unidad. Por eso en la iglesia no puede haber divisiones, puede haber diversidad de funciones, diversidad de carismas, diversidad de movimientos, diversidad de escuelas, de órdenes, pero un solo Señor, un solo Espíritu, una sola fe, un solo bautismo, una sola iglesia. Además de esto, la iglesia es santa. Y este es uno de las notas a veces más difíciles, no solo de entender, sino de aceptar. Porque cuando hablamos de la nota una, bueno, sí, es verdad, Jesús dijo, todos sean uno, como tú y yo somos uno, que todos sean uno en mí. Bueno, Jesús lo dijo, lo entendemos. Pero cuando decimos la iglesia es santa, además de ser una, es santa. Y es santa porque la iglesia es el cuerpo de Cristo. Y su cabeza, que es Cristo, es santo. Y si la cabeza es santa, el cuerpo también lo es. Es decir, la santidad de la iglesia le viene porque Jesús, el Cristo, es santo. Porque el espíritu que la anima es el Espíritu Santo. Y porque los miembros, al ser parte de Jesús, somos santos. Entonces, aquí, para lo de las notas de la iglesia, se requiere una profunda humildad. Recordemos que la humildad es la verdad. La humildad, como decía hace un rato en la homilía, no es humillarse, no es infravalorarse, no es decir que uno es malo. No, eso no es humildad. Eso puede ser soberbia revestida de humildad.
pero soberbia. La humildad está en razón de la verdad. La humildad es la verdad. Por lo tanto, aceptar, asumir, acoger, vivir la verdad es la verdadera humildad. Entonces, cuando entramos en esa humildad, reconocemos que a pesar de que somos vasija de barro, es decir, que tenemos en este espacio-tiempo un cuerpo que es frágil, que se deteriora, que se enferma, que muere en el espacio físico, llevamos un tesoro en esa vasija de barro. Es que en realidad nosotros somos el tesoro. La vasija de barro es el cuerpo. Y en esta vivencia de cuerpo, como cuerpo, cometemos múltiples errores. Pero a pesar de que cometamos múltiples errores, el tesoro no deja de ser tesoro. Siempre somos tesoro en vasija de barro. Y por lo tanto, ese tesoro, o sea, ese ser más íntimo nuestro ser verdadero y profundo, al fin y al cabo es la imagen y semejanza de Dios. Ese ser profundo es extensión de Dios mismo. Por eso, al ser imagen y semejanza de Dios, y decimos Dios es santo, entonces somos imagen y semejanza de la santidad. Somos imagen y semejanza del amor, que es vivir la santidad, lo mismo. Entonces somos una iglesia santa. Entonces se requiere mucha humildad, profunda humildad para reconocer: yo soy un santo hijo de Dios, miembro de un pueblo santo, de un santo hijo de Dios que se equivoca muchas veces, de un pueblo santo que se equivoca muchas veces, pero no dejamos de ser tesoro, no dejamos de ser santos. ¿Ves? Entonces, ya mirando estas dos primeras notas de la iglesia, podemos ir haciendo un esquema mental de por dónde hemos ido como iglesia, qué estamos creyendo y qué no estamos creyendo, qué estamos asumiendo y qué no estamos asumiendo. Por otro lado, reconocer entonces que es preciso hoy ya evaluar, podemos evaluar en un primer momento estas dos notas, y que tú, Álvaro, desde tu experiencia personal, grupal, ¿cómo ves a nuestro pueblo santo de Dios? Si es un pueblo que está atento, si conoce, si sabe de estas notas, si las no solo las conoce, si también las asume con alegría, si es un pueblo que se reconoce realmente uno y santo en la iglesia. ¿Qué tú ves, Álvaro, tanto aquí? Porque hay que ver que Álvaro está cursando estudios en Estados Unidos, creo que es Arkansas, ¿no? En Arkansas se está estudiando, si no me equivoco, ingeniería biomédica. Entonces, en esa experiencia también, que tú vas a iglesia allá, ¿no? Igual que acá, ¿cómo tú ves el pueblo? ¿Qué diferencias hay entre aquellas comunidades y estas en cuanto a ser una y a ser santa? Bueno, primero que todo, muchas gracias por la invitación. Este tema para mí es muy importante, más que todo porque a simple vista, cuando uno escucha las notas de la iglesia, uno se queda pensando como, ¿a qué se refiere esto? ¿Qué quiere decir? Y más que todo, pues con todo lo que usted nos ha explicado con esta introducción, pues vemos que son aquellos elementos que han existido desde siempre, desde que Cristo fundó la iglesia en la cruz. Y sé que muchas personas se preguntan cómo se da esto de las notas de la iglesia, y yo lo entiendo de esta manera, de que es Cristo por medio del Espíritu Santo que le da esta gracia a la iglesia de poder ser una santa, católica y apostólica. Y
hace un par de domingos veíamos en este tema en este programa de la oscuridad a la luz, veíamos la diferencia entre creencia y fe. Y creo que es muy importante hoy tener estos dos términos muy claros, porque esto de las notas de la iglesia es lo que nosotros profesamos en el credo, de que la iglesia es una santa, católica y apostólica, pero no se debe quedar ahí, es algo que debemos vivir profundamente. Yo al inicio creía que esto de una era simplemente como algo que describía a la iglesia, que en realidad era católica, santa, católica y apostólica. Y con toda la introducción que usted ha hecho hoy puedo reconocer que esta palabra una se refiere a la unidad. Y este es el don que Cristo le ha regalado a la iglesia, pero que no se queda ahí, o sea, necesita del pueblo para que por medio de la oración y de el abrirse podamos vivir la unidad de verdad en la iglesia. Y lo de ser santo, pues es a lo que estamos llamados. Como Cristo es santo, Cristo es la cabeza de la iglesia y nosotros somos el cuerpo, pues nosotros estamos llamados a vivir en esa santidad. Y viéndolo más que todo en el aspecto de la comunidad, pues siento que aún nos falta un poquito más esa parte de vivir unidos a Cristo como iglesia, porque muchas veces pensamos que esto de la unidad solamente tiene que vivirse, por ejemplo, con los sacerdotes, con las monjas, con los hermanos en la parroquia, y pues muchas veces nosotros nos sentimos excluidos de esto, y pues siento que como cristianos estamos llamados a ser parte, a no excluirnos de esto que llamamos la unidad y de esto que vivimos en la iglesia. Y por la santidad, pues es algo que escuchamos siempre en la parroquia, de que Cristo nos llama a ser santos, pero muchas veces nos cuesta mucho poder entenderlo, y creo que requiere un poco más de nosotros, de nuestra fe, para poder entenderlo, para poder vivirlo. Es bueno que me haya preguntado por cómo se viven ciertas cosas aquí en Estados Unidos. La verdad es que, bueno, desde que llegué he podido participar en la iglesia, en el coro, apoyando en el Ministerio de Música, aunque es un poco bien diferente, porque, bueno, los cantos son bien solemnes y todo esto. Le hace falta, como quien dice, el toque de alegría que ponemos acá en Panamá. A pesar de todo esto, que hay muchas diferencias, pues se vive la unidad. Es muy importante de que para poder vivir este don de la unidad podamos ser humildes, y es lo que hemos escuchado hoy. Por ejemplo, en la parte musical, yo soy un músico que toca de oído, no tengo ningún conocimiento de teoría musical, y al llegar a esta parroquia en Arkansas, que es la parroquia de la universidad, me he encontrado con profesores de música, profesores de canto, y pues al inicio sentía que era un poco difícil, porque me hablaban de términos musicales que no entendía, de tiempos, de tantas cosas, y pues a simple vista pues uno dice, bueno, yo no entiendo, es mejor que yo me vaya, que no presto el servicio, pero Dios te regala la humildad, y poco a poco te vas dando cuenta de que Él es el que lo lleva todo. Y poco a poco pues he ido aprendiendo todos estos términos. Incluso pues ahora toco el piano. Al inicio empecé con la guitarra, pues ahora toco el piano y uso las partituras y todo esto. Y pues ha sido gracias siento que como
esa humildad que el Señor me ha regalado de ser músico, de no creerme que todo lo sé. Y creo que es algo muy importante, sobre todo dentro del ministerio de música. Y esas cosas que he aprendido, pues creo que también las he podido poner en práctica acá. Por ejemplo, muchas veces un canto muy tradicional lo podemos poner de una manera más alegre, podemos agregarle muchas más notas, ritmos diferentes, y pues son cosas que el Señor, siento yo, que me permite aprender para que no me quede con ellas, sino que también las pueda compartir. En la parte del sacerdote y los ministros, he visto que se nota bastante la unidad en esta parroquia de Santo Tomás de Aquino de Arkansas. Algo que me impresionó mucho fue que al inicio, cuando llegué, el sacerdote nos invitó a la sacristía, y antes de la Eucaristía hacía una oración con todos los servidores de la Eucaristía. Rezábamos por este servicio que íbamos a prestar, y luego pues ya cada uno salía y hacíamos la procesión de entrada, y pues la verdad se vive eso de que tú te preparas antes para este servicio que uno da en la parroquia, y pues este signo de verdad que es un signo de unidad, porque es Cristo mismo quien nos invita pues a servir. Y al yo ver al padre Jason, que es el párroco de Santo Tomás, su alegría, su entrega con la parroquia y sobre todo con los ministros, pues también me llena de alegría a mí durante el servicio del canto. Y sería algo muy bonito de que acá en Panamá también, en todas las parroquias, pudiésemos implementar esto, de que nos podamos reunir antes de la Eucaristía y podamos orar por este servicio. En la parte de la comunidad y la parroquia, pues a pesar de que la comunidad de Santo Tomás en Arkansas, la gran mayoría son estudiantes, se ve mucho el apoyo, por ejemplo, en los grupos, en las pastorales, y creo que eso es lo que hace que nuestra parroquia allí en la universidad se mantenga, porque siempre ha habido ese problema de que, bueno, aquí en Panamá más del 90% de la población es católica, y en Estados Unidos pues sí hay la libertad de religión, no hay una religión como quien dice específica, y pues creo que ha sido un trabajo en conjunto, tanto de nuestro pastor, el padre Jason, como de la comunidad, para que nuestra parroquia se mantenga dentro del campus. Y pues nosotros hacemos actividades, hacemos, por ejemplo, todas las semanas, tenemos un día para, por ejemplo, las chicas, tienen un grupo de estudio bíblico, se reúnen todas las chicas, todas las jóvenes, estudian la palabra, al final pues tienes un espacio para hablar cómo ha sido su vida, cómo ha sido su semana, y pues siempre hay líderes cada semana que te dan una palabra y que te ayudan para todo, en todo lo que tengas que hacer en la semana. Luego están los martes, que es la reunión de los jóvenes, de todos los varones, donde nos reunimos y también compartimos un poco de la palabra, y pues lo hacemos en las casas. O sea, cada día, cada semana nos dividimos por casas, y pues vamos y estudiamos la palabra, y pues allí he visto un signo de unidad, porque venir de un país donde la cultura es diferente, donde tienes otras creencias, y poder compartir con estos jóvenes es algo, wow, la verdad, impresionante. Y se ve allí el signo de unidad. Y pues todos los miércoles también tenemos una hora santa, donde primero el sacerdote introduce un tema, por ejemplo,
sobre la Virgen María, sobre la familia, sobre el matrimonio, y pues más o menos como media hora de ese tema, y luego pasamos a la parte de la adoración al Santísimo. Y pues es algo bien bonito porque uno sale de la monotonía de todos los días estar en la clase, de las tareas, de tantas cosas, y uno puede vivir esto de la unidad, de ser santos por medio de todas estas actividades. Entiendo que por todo este tiempo de pandemia pues hay tantas cosas que quisiéramos hacer y que no se han podido, pero bueno, si Dios quiere, pues más adelante sería bueno que como iglesia nos unamos más, porque esta pandemia, si lo vemos lo podemos ver de tantas maneras, sobre todo porque como comunidad nos hemos apartado bastante. Hemos visto en la parroquia que, por ejemplo, en los días de semana a veces vienen pocas personas, y pues también hay algunos que nos apoyan, que se conectan a la Eucaristía por medio de las redes sociales y todo esto, pero como cristianos estamos llamados sobre todo en este tiempo a participar, a que se vea esta unidad y que podamos vivir de verdad esta santidad. Muy bien, Álvaro. Entonces quiere decir que podemos también ver que asumir, aceptar que somos una iglesia santa y que somos santos es mucho más difícil que aceptar que estamos llamados a vivir en santidad. Porque lo que regularmente la gente piensa y manejamos es que estamos llamados a vivir en santidad. Pero no entramos en la primera parte, que somos santos. Y es lo que dice, no es porque lo digo yo, lo dice el Evangelio, lo han dicho los padres de la iglesia, lo dice Pablo a las cartas a los santos de Jerusalén, de Colosa, lo dice el mismo Concilio Vaticano II, en la Lumen Gentium 40. Por el bautismo, todos participamos de la misma vida divina y somos realmente santos. O sea, que lo somos. Es decir, somos santos no porque no nos equivoquemos. Somos santos porque somos tesoro en vasija de barro, porque somos imagen de Dios, semejanza de Dios y parte del cuerpo de Cristo. Y llamados a vivir la santidad, que es vivir lo que somos. Porque en el común de la gente, e incluso a veces en los mismos pastores puede haber la idea de que la santidad es algo que yo tengo que lograr. Yo tengo que alcanzar un cambio tal para vivir la santidad. No, es que yo soy santo y debo vivir lo que soy, porque ser santo es ser amor. Y ser amor es vivir. Entonces, lo que nos llama a vivir es vivir como amor. Y cuando vivimos como amor, vivimos la santidad, que es lo que Jesús nos pidió. Ámense los unos a los otros como yo los he amado. Además, Jesús dice, el que vive el mandamiento del amor ya cumple toda la ley y todos los profetas. Por lo tanto, yo creo que hay que precisar, hay que ir asumiendo esta manera de ver bíblica y también desde la misma tradición de la iglesia. Somos santos llamados a vivir en santidad. Y precisamente ese vivir en santidad es lo que tiene que impulsarnos a vivir esa unidad también. Esa comunión que tú mencionas. Qué hermoso es que los jóvenes se reúnan, que no lo vean como algo tedioso, que hay que reunirse, no, sino como una necesidad propia de la misma vida. Reunirnos para crecer en lo que somos, para descubrir cada vez más quiénes somos y vivir eso que somos. Una iglesia, una santa. Y tú decías algo, porque a veces uno dice, creo en una iglesia santa. Entonces uno piensa que es una santa. No, es una coma santa. Son dos notas distintas. Bien, entonces, a partir de estas dos, vienen las siguientes dos. La iglesia es católica, la tercera nota. Y esta tercera nota está relacionada con el católicos, que significa universal.
Es decir, una iglesia católica es lo mismo que decir una iglesia universal. Y esta iglesia católica es universal no como excluyente, todo lo contrario, sino como incluyente. Es universal porque es iglesia para todos. Y debemos llegar a todos y a todas para llevarle la experiencia del amor de Dios. Somos iglesia universal, ya desde los evangelios se muestra esto, por ejemplo, cuando Jesús atiende a personas fuera del judaísmo. Cuando Jesús nace, dice que vienen los reyes de Oriente, que no son judíos. Ya se está prefigurando una iglesia universal, la universalidad de la fe en Jesús. Jesús no es patrimonio de nadie, es Jesús universal, es de todas las personas. Entonces, la iglesia como universal, estamos llamados, por lo tanto, a llegar a los confines del mundo. Eso es lo que el Papa llama como la iglesia en salida. Una iglesia sinodal que está en función de la comunión, sinodal, una iglesia en salida, para decirle al mundo entero que ellos también son iglesia. Que la iglesia no es un grupito, no son los que de pronto coordinamos la iglesia, o los que cooperamos en los movimientos, o en los grupos. No, la iglesia somos todos. La iglesia no son los curas, o los obispos, los presbíteros. La iglesia somos todos. Una iglesia universal, incluyente. Y además de esto, la iglesia es apostólica. La cuarta nota es la apostolicidad, que está basada en dos líneas. Por un lado, apostólica en tanto y en cuanto está fundada en los apóstoles, sobre los apóstoles. Pero también apostólica en tanto y en cuanto ella es enviada. Apóstolon o apostolón es enviado o enviada. Entonces la iglesia es apostólica también porque es una iglesia enviada. ¿Enviada cómo? Como el Padre me envió a mí, dice Jesús, así yo los envío a ustedes. Es decir, la iglesia tiene un envío, una misión, que a la vez el Padre se lo dio a Jesús. Y Jesús se lo dejó a su iglesia. El Padre se lo dio a la cabeza y la cabeza se lo ha dejado al cuerpo. De tal manera que la iglesia, toda la iglesia, es una iglesia enviada. ¿Enviada a qué? A ir a todo el mundo, a anunciar la buena nueva, a enseñar lo que Jesús enseñó, a bautizar, es decir, a ser discípulos suyos, bautizando en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, y dice Jesús, y a enseñarle todo lo que yo les he enseñado. Entonces la apostolicidad es también una gran responsabilidad. Como nota, es una gran responsabilidad porque es concienciarnos de que no podemos ser cristianos ensofados. No podemos estar gritando en la oscuridad. Dice un adagio popular, es mejor encender un fósforo que estar gritando en la oscuridad. Porque hay mucha gente gritando en la oscuridad, que la iglesia esto, que la iglesia lo otro, que no hace esto, que por qué no hace lo otro. Y yo suelo decir que quien no rema en la barca no la puede criticar. Quien no rema en la barca de la iglesia no puede decir nada. Entonces, ¿qué pasa? Que el ser apostólico implica esa llamada a anunciar el envío del Señor, a comprometerse como Jesús, a ir en salida para decirle a los otros, Dios es universal, Cristo es universal y su iglesia es universal y es una iglesia enviada para esto, para que ustedes descubran que son una santa, católica y apostólica como comunidad. Entonces yo creo que estas cuatro notas son bellísimas. Cuando tú entras en las notas de la iglesia, tú te das cuenta que son bellísimas. Que además algo importantísimo, que creo que está detrás de lo que tú dijiste al principio. ¿Qué es eso de las notas? No basta con un saber intelectual de qué son las notas. Se requiere una experiencia interior de las mismas notas. Es decir,
una experiencia de fondo, una experiencia en el interior de nuestro ser, donde yo me descubro uno con Dios. Cuando descubro que el mismo fondo de Dios es mi mismo fondo, que la misma fuente que es Dios es fuente para todos, que yo me siento uno en mi ser, aunque nos veamos separados. Te veo separado, te veo allá lejos, te veo más lejos. Sin embargo, en la realidad más íntima del fondo del ser, es que todos somos en el ser de Dios. Eso no puede ser teórico. Teórico es que yo sepa que, sí, la iglesia es una. Eso lo dice el catecismo, 811 y siguientes. Sí, pero para poder vivirlo, necesito experimentar en mi interioridad el ser uno. El experimentarlo y por tanto creerlo. Yo soy uno con Cristo, uno con la iglesia, con los demás, y con Cristo y la iglesia, uno con Dios. Ya lo decía allá en el siglo XIII, el maestro Eckhart, Meister Eckhart, él decía que cuando una persona ama a otra, en ella se ama a sí misma. Ama a todas las personas y ama a Dios. Pero cuando una persona no ama a alguien, en esa persona no se ama a sí misma, ni ama a los demás, ni ama a Dios. Esto no sale de una teoría bonita, eso sale de una experiencia de espiritualidad, en una experiencia de interioridad, donde me sumerjo en mi interior. Y esto es interesante porque ayer, por ejemplo, decía el texto de Josué que no buscamos los dioses extranjeros, los dioses del exterior. Es decir, todo aquello que yo en el exterior de mí denomino Dios es un ídolo. Inclusive, si fuera de mí pretendo ubicar a Dios mismo. No estoy ubicando a Dios, estoy ubicando un ídolo. Y hago de Dios un ídolo. La única manera de descubrir al Dios verdadero es en el interior. Es lo que Jesús dice, no está ni en Samaria ni en Jerusalén. Porque Dios es espíritu y los verdaderos adoradores llegará un día que lo descubrirán, que se adora a Dios en espíritu, en la interioridad del amor y en verdad, como yo soy la verdad, claro, como yo lo hago. Y esa interioridad entonces me hace ir a la exterioridad y vivir la unidad en la exterioridad, igual que vivir la santidad. La santidad no es una cuestión teórica tampoco. Tiene que ver con la teoría, porque hay que conocer la teoría. ¿A qué se refiere la santidad cuando se habla de santidad como ser y santidad como hacer? Santidad como ser en cuanto soy santo, porque soy hijo de Dios, porque soy imagen y semejanza de Dios y porque soy parte del cuerpo de Cristo. Y en la cabeza es santa, por lo tanto el cuerpo es santo. Eso lo dice en el oficio de lectura un gran autor, un beato, el beato Isaac de la Bahía de Estela, en el quinto viernes de Pascua. En el oficio del quinto viernes de Pascua lo va a decir. Entonces, pero esto, repito, uno puede tener la epistemología, la teoría del conocimiento de la santidad. Pero esa es una cosa. Otra cosa es experimentar la santidad de mi ser. Al yo saberme imagen de Dios, al yo creerme imagen de Dios, al yo sentirme imagen de Dios, entonces me siento y me creo imagen de la santidad, del amor, de la alegría y de la paz. Entonces el yo saberme, el yo sentirme imagen de Dios, el yo saberme imagen de Dios, de inmediato me refleja en los demás que también lo son. Y entonces entiendo por qué lo que le hago a los demás, a mí me lo hago. Porque todos somos uno solo. Además de esto, fíjate, esa idea de santidad que la mayoría de las personas niegan. Es decir, tú le dices a alguien, oye, hermano santo, no, yo no soy santo, yo soy bien pecador.
Bueno, ahí lo que te voy a decir es, no, tú eres santo. Lo que pasa es que nadie te lo ha dicho. Lo que pasa es que no lo sabes. Y sí te equivocas, sí fallas, pero tú no eres eso. Tú no eres error, tú eres santidad. Tú no eres la vasija de barro, tú eres el tesoro que está en la vasija de barro y que utiliza la vasija de barro. Entonces, desde esta experiencia interior, soy uno, soy santo, brota las otras dos de inmediato, como un geyser, como un ojo de agua que se abre, brota con fuerza. ¿Por qué? Cuando yo me sé uno con Dios y con los demás, cuando yo me sé santo con Dios y con los demás, de una vez salta la universalidad. Ya no hay barreras, ya no me cierro. Ahora la vida va a ser una vida eucarística. Lo que decíamos ayer en la formación de la sabiduría de la cruz. Una vida con los brazos abiertos para todo el mundo. La universalidad. No hago separaciones, aunque sean diferentes, todos somos uno. Y de inmediato también salta la apostolicidad, el deseo de comunicar la alegría de saberme uno, de saberme santo, de saberme amado por Dios. Entonces, yo te pregunto, Álvaro, ¿qué recomendación, desde ya la experiencia que tienes, tanto aquí como en el exterior, en Arkansas, qué tú le recomendarías a las comunidades, a las personas, a los jóvenes de hoy, qué hacer prácticamente para poder vivir, no solo conocer intelectualmente, sino vivir las notas de la iglesia? Creo que más que todo, para poder vivir estas notas de la iglesia, lo fundamental sería poder abrirse como persona a esta gracia que Dios te regala por medio de las notas de la iglesia. ¿Abrirse cómo? Es la pregunta. Creo que por medio de la oración. Porque cuando le pides al Señor, el Señor te asiste. Si tú le pides, Señor, ayúdame a vivir dispuesto, a vivir con un corazón abierto a lo que tú tengas preparado para mí, pues el Señor te regala esa gracia. Y yo siento que si nosotros de verdad pedimos en nuestras oraciones que el Señor nos regale un corazón abierto, pues creo que desde allí podemos empezar a vivir estas notas de la iglesia. Muy bien, exactamente, el camino de la oración. De aquí tenemos ese otro programa aparte para entrar en el mundo de la oración como apertura a la intimidad, la oración como ir desechando el ruido de la mente, porque recordemos que en la mente hay tantos ruidos, tantas creencias que nosotros nos creemos, y esas creencias son las mismas que impiden el reconocimiento del amor en nosotros. Entonces la oración también está en esa línea. Una línea es de pronto decirle a Dios, ayúdame, sí, pero la otra es dejar que el silencio interior vaya como diseminando, diluyendo las ideas, las creencias falsas, hasta que de pronto sin creencia se desvela mi ser. Y cuando vea mi ser en mi interior, no lo veré solo, lo veré en su fuente, en Dios. Eso que dicen los místicos, la fuente y yo somos uno solo. Yo me siento en mi fuente. ¿Y qué es la vida espiritual? Es sentirme en la fuente. El Papa Benedicto XVI, emérito, lo va a decir muy hermosamente en Spe Salvi, cuando habla de la vida eterna. Dice, es como el instante no temporal, el que nos sumergimos en el océano infinito del amor de Dios. Es esa experiencia de sabernos sumergidos en el océano infinito del amor de Dios. Entonces, por un lado la oración, algo que has dicho muy importante que se hace en grupo, la palabra, el estudio de la palabra, pero un estudio orante, es decir, el acceso orante a la palabra. Y yo creo que aquí sí sería bueno
que te vayas nutriendo cada vez más, en caso de que no te quedes allá, que te vengas para acá. Habría que ver cómo hacer para cuando ya pase todo este miedo a la pandemia y todo lo demás, para convocar a los jóvenes para hacer esa vida en la palabra, esa animación bíblica de la pastoral, incluso para introducirlo en la lectio divina, en la lectura orante de la palabra, porque en esa lectura orante también vamos al fondo, y ahí descubrimos nuestro fondo, que es el mismo fondo de Dios. Entonces, aprende más, aprovecha más allá, para que traigas esa experiencia, y podamos así, pues, hacer experiencias nuevas en la iglesia, que lleve más a ser una, a vivir la santidad santa, católica y apostólica, ¿ves? Entonces, además de esto, yo creo que tenemos una gran tarea, y es cómo hacer llegar a todo el pueblo de Dios, por un lado, en la epistemología, o sea, la teoría del conocimiento sobre las notas de la iglesia, y por otro lado llevar al pueblo de Dios a la experiencia de las notas de la iglesia. Y aquí sí me gustaría que tú opinaras cómo hacer, por ejemplo, que en el camino neocatecumenal, en las comunidades, o en las pastorales, o en el ministerio de música, cómo hacer para llevar los dos caudales. El caudal de la epistemología, es decir, la teoría del conocimiento sobre las notas, es decir, que sepan qué son las notas y cuáles son. Pero también, por otro lado, el torrente de la experiencia interior de esas notas. ¿Cómo hacer? Muy buena pregunta. Yo siento que para poder llevar estos dos flujos, como usted lo explica, pues creo que sería importante que, como partes, por ejemplo, de una pastoral, de un ministerio, primero que todo, podamos entender que estamos haciendo un servicio. Podamos entender que no es el sacerdote quien nos llama, que no es fulano de tal que nos llama, es Cristo mismo. Desde allí podemos partir para entender entonces en la parte teológica de qué son las notas de la iglesia, y en la parte de que podamos hacerlo vida en nosotros, de que podamos vivirlo. Entonces, primero que todo, pues que cada uno pueda reconocerse y pueda entender que dentro de la iglesia, dentro de la parroquia, pues ya sea dentro de un ministerio o de una pastoral, estamos haciendo un servicio. Y pues a partir de allí, pues creo que al tener esa humildad, esa disponibilidad, pues creo que el Señor va poniendo lo demás. Porque creo que no es algo de que yo quiero que se dé porque sí. Es el Señor que lleva un proceso, y pues cuando uno menos acuerda, pues lo vive plenamente. Entonces, pues creo que más que todo sería abrirse a que el Señor haga todo, y pues tener esa humildad y esa unidad. Muy bien, mira que ahora que dice eso, recordemos que nuestro proyecto diocesano de renovación y evangelización, que se va realizando por etapas, son 3 grandes etapas, y cada etapa tiene 3 fases. Esta fase de este 2021 y 2020 es la Iglesia Comunión, y dentro de la fase de la Iglesia Comunión, este año 2021 trata sobre las notas de la iglesia. Es decir, la parte epistemológica, la parte de conocimiento ya está dada. Todas las parroquias y toda esta diócesis tiene acceso pleno a este tema de las notas. De hecho, las notas las estamos haciendo en las acciones significativas, en los temas. O sea, la idea sería, y lo ideal sería, que en todas las parroquias, en todos los grupos, en todos los movimientos,
se explicara lo que ya la diócesis está ofreciendo. El tema de las notas para este año. Este año está dedicado a las notas de la iglesia. Por lo tanto, a conocerlas, la parte, el caudal epistemológico de conocerlas y el caudal de vivirlas, vivenciarlas, la experiencia de las notas de la iglesia. Recordemos que el proyecto conocido como PDRE es el proyecto de nuestra diócesis. Por eso es tan importante que en todas las parroquias, repito, grupos, movimientos, comunidades, se viva profundamente el proyecto, se estudie, se lea, se ponga en práctica para que a todo mundo llegue el caudal del conocimiento de las notas de la iglesia, pero también el caudal de la experiencia de sentir y experimentar profundamente estas notas. Entonces, a mi manera de ver, no sé tú, Álvaro, lo que tú has percibido, cómo las familias, los grupos, en este caso el neocatecumenado, otro grupo que tú conozcas, la misma, el Ministerio de Música, ¿cuánto conocimiento hay del proyecto? ¿Qué cuánto énfasis se hace en el proyecto? Bueno, en este año precisamente, en este año 2021, ¿cuánto énfasis se está haciendo en el Ministerio de Música, en la comunidad neocatecumenal, en la parroquia, en toda la diócesis, sobre la Iglesia Comunión y sobre las notas de la iglesia? Entonces puede pasar que, fíjate, ha dicho algo maravilloso. Esto no tiene que ver porque a Rory se le ocurrió, ni siquiera porque al Papa Francisco se le ocurrió, sino que es Dios con su Espíritu Santo el que va suscitando. Y por lo tanto, este proyecto diocesano ha sido suscitado por el Espíritu Santo. Fíjate que este proyecto se comenzó allá en el 2014 a cocerse y comienza ya propiamente el 2017, pero la que nos iluminó y nos metió en el proyecto, nos animó los primeros años, ya pasó a la eternidad. María Livia ya pasó, murió, pero ha quedado la semilla de ella en ese deseo de vivir el proyecto. Y ella nos decía, al ustedes reunirse en comunidad diocesana, con representantes parroquiales, con los sacerdotes, los diáconos, los religiosos, al aceptar este proyecto, están aceptando que esto viene del Espíritu Santo. Es decir, para este 2021, lo que Dios nos está pidiendo a esta diócesis, a las parroquias, a los grupos, a los movimientos, es que enfaticemos, que asumamos ser Iglesia Comunión, que vivamos y asumamos las notas de la iglesia. Así que es todo un reto y dependerá de lo que tú dices. Dios propone y bueno, depende de el ser humano que se abra y permita que el Espíritu Santo fluya. Y aquí el viejo adagio es al revés. Aquí Dios propone y el hombre dispone. Es Dios que propone el proyecto y nosotros disponemos si lo seguimos o no. Si somos obedientes al Espíritu, somos obedientes a su llamada o no. Entonces, desde tu percepción, porque has estado bastante fuera en estos últimos años, ¿no? Tienes 3 años, ¿no? Fuera, de estar fuera, pero ya hace 3 años tenemos el proyecto, hace más, ¿no? Entonces, ¿cómo tú ves ahora la recepción del PDRE, del proyecto? ¿Qué falta? ¿Qué se puede hacer para que se reciba con más energía y con más alegría este proyecto de Dios? Yo siento que este proyecto diocesano, pues, ha sido creado con esa misión de poder ayudar más a ese vivir en Cristo, pero lo veo de esta manera, que las personas aún no entienden o no han podido comprender para qué vivir este proyecto, por qué hacerlo, por qué no se dio antes, por qué, o sea, tantas preguntas que puedan haber ahorita mismo en la comunidad. Y creo que lo primero que tenemos que entender es que ha sido algo que el mismo Espíritu pues ha mandado, nos ha iluminado pues crear, y pues
¿para qué? Es la pregunta. ¿Para qué quiere el Espíritu de nosotros? ¿Por qué este proyecto? ¿Por qué vivir todas estas etapas? Entonces, creo que en todo este tiempo que he estado fuera y todo este tiempo de pandemia que quizás no he estado muy al tanto de cómo se están viviendo las cosas en la parroquia, siento que hace falta un poco más como comunidad, pues los que venimos a la parroquia y escuchamos del proyecto, compartir, no quedarse con eso. O sea, muchas veces pensamos que bueno, ya yo escuché, ya yo hice mi parte y ya me quedo con eso. No, tenemos que difundirlo, tenemos que compartirlo. Hay muchas personas que vienen de tiempo en tiempo a la parroquia y de repente escuchan del proyecto y dicen, ¿y el padre de qué está hablando? Entonces, creo que está dentro de la misión de nosotros como cristianos, de que los pocos que participamos en la parroquia podamos compartir lo que el Espíritu Santo quiere por medio de este proyecto. Muy bien, este proyecto, recordemos que cuando se realiza, ya que en un programa anterior hablamos del proyecto, el ideal, que es a donde el proyecto nos lleva, está centrado en el reinado de Dios. Entonces nos preguntamos, ¿qué quiere Dios? Que lo dejemos reinar a Él, que el centro de nuestra vida sea su reino, y que siendo su reinado el centro, seamos capaces entonces de evangelizar. Y has dicho algo muy importante, mira, yo creo que a veces podemos asumir que la gente está comprendiendo, pero no está comprendiendo. Que estamos dando un mensaje, pero la gente no lo está entendiendo. Y esto es una llamada a que especifiquemos más, incluso que seamos más perseverantes en el anuncio sobre el sentido del mismo proyecto y de sus etapas. Tú has dicho algo, es verdad, que a veces a uno se le pasa. A veces cada semana viene alguien distinto, una persona que viene cada mes. Entonces hay que no perder en cada oportunidad, especificar mucho más sobre lo que tú dices, el por qué y el para qué del proyecto. Entonces, gracias por esa aportación, es muy valiosa. Yo creo que es un momento particular, precisamente la misma pandemia, ahora que estuve recluido 15 días a causa de el COVID, tuve tiempo de reflexionar, de estudiar, de leer, de tocar guitarra, etcétera, y todo lo demás. Pero también me he dado cuenta que tuve tiempo de descansar. Hay que saber descansar, hay que aprender a descansar para poder hacer las cosas bien. Y también hay que formarse bien, ahí también me aprendí eso mucho, hay que formarse bien cada vez mejor para poder dar razón de nuestra esperanza, razón de nuestra fe. Y nuestro pueblo no ha sido educado para formarse bien. Entonces que tenemos que hacer todo un trabajo de no solo información, incluso diría no solo de formación, sino como decía Benedicto, de performación, de que la formación de la cabeza baje al corazón, es decir, baje a la experiencia vivida. Entonces es una oportunidad preciosa. Te agradezco pues tu aporte maravilloso. Sigue trabajando pues en este camino que estás realizando y ojalá pues termines pronto tu ingeniería y podamos compartirte acá como profesional y pues con tu familia también. Así que te agradezco tu participación y vamos a culminar con una oración. Amado Padre Celestial, te damos gracias por este momento, por este compartir, por esta oportunidad en la que nos permites compartir un poco de todo esto que tú quieres con nosotros, que estas notas de la iglesia, que todo esto que hemos compartido no se quede ahí, que lo podamos entender, que lo podamos vivir, que lo podamos vivir de verdad como diócesis, como cristianos en nuestras familias, y que este mensaje que tú nos regalas hoy pueda servir también para ayudar a aquellos que aún no te conocen, aquellos que necesitan de ti. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén.
En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Gracias por su atención. Y Dios primero, nos vemos el próximo domingo. Dios les bendice.